Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de YouTube. El tema para esta semana es llamados cristianos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 11, el verso 26, dice así la palabra de Dios. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sin duda es allí en Antioquía donde se establece con una gran cantidad de convertidos al Evangelio el movimiento que comenzó Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y en todos sus alrededores. Sus discípulos ya habían pasado por dolores, pruebas diferentes, habiendo perdido a uno de los fieles, es decir, a Esteban, por lo cual se habían esparcido llegando hasta esta gran ciudad cosmopolita de la época. El versículo que hemos leído es determinante al afirmar que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La pregunta es, ¿cuál fue la razón por la cual se les adjudicó este apelativo? ¿Qué los distinguía de las demás personas? ¿Qué tenían en común para que llevaran esta distinción? Primero les diré lo que no nos hace cristianos. A ellos no se les llamó cristianos por llevar un ejemplar de la Biblia, como muchos hoy día pretenden demostrar su fe, pues aún no estaba escrito el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no era de dominio público. Así que no se es cristiano entonces por tener un ejemplar de la Biblia en casa. No se es cristiano por tradición familiar, aunque se haya nacido en el Evangelio, ya que la tradición es religión y no constituye una verdadera relación con Cristo. No se es cristiano por creer que haya existido Cristo. Son muchos los que creen en el nacimiento, el crecimiento, aún en el sacrificio de Jesucristo, pero eso no nos hace cristianos. No se es cristiano por entonar cantos espirituales, cantos cristianos, o por tener muchos conocimientos bíblicos. Los elementos definitorios para que a los primeros discípulos se les reconociera o se les llamara cristianos radicaron en 5 sobresalientes puntos que quiero mencionarles en este momento. Primero, creyeron la doctrina o las enseñanzas de Jesucristo y se identificaron con ellas. En segundo lugar, las obedecieron y se convirtieron en una práctica diaria. Así que la vida cristiana es una vida de práctica diaria. En tercer lugar, las divulgaron las enseñanzas, llevando el mensaje por donde pasaban, muy a pesar de las muchas persecuciones a las que se vieron sometidos. En cuarto lugar, imitaron a Cristo en todo. Y en quinto lugar, aún hablaron como Jesucristo. En conclusión, apreciado hermano y amigo, ser cristiano es andar como anduvo Cristo. En primera de Juan, el capítulo 2, el verso número 6, dice la palabra de Dios: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sentir como Cristo. Filipenses capítulo 2, el verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hablar como cristiano. En Mateo capítulo 26, el verso 73, donde se nos narra la negación de Pedro, dice la Escritura: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pero hay otra escritura también en Marcos capítulo 14, el verso 70, donde dice: pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Así que hay elementos básicos con los que nosotros podemos demostrar que en realidad somos cristianos. Y yo espero que tú estés cumpliendo, estés viviendo de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras y que felizmente puedas ser llamado cristiano. Queridos amigos y hermanos, les espero la próxima semana con un nuevo tema.